ya digamos, encuentro sincrónico, porque no vamos a ver ningún tema nuevo, simplemente vamos a repasar y ver todo lo referente a integrales para que estén preparados y sirva para el viernes, aquellos que tienen que rendir la integrativa, y si hay algunos que tienen que rendir la extraordinaria, también que les sirva para esto. Bueno, la clase un poco es abierta, así que por favor pregunten todo lo que necesitan y las dudas que tengan para este trabajo. Antes de comenzar, les pido, si alguno de ustedes todavía no ha llenado la encuesta, que les mande el link, lo haga. Insisto en eso, es algo importante para mí, para ver cómo ha funcionado el curso y ver qué modificaciones o cosas hay que mejorar o intentar mejorar para el año que viene. De por sí ya les comento que he visto en la encuesta de los que han respondido, que es más o menos la mitad de ustedes, algunos han manifestado que han sido muchas tareas y bueno, tengo que reconocer que sí, también han reconocido la intención de las tareas, que es mantenerlos al día y conectados con la materia e ir haciendo un proceso formativo, pero que han sido muchas. Tomo la inquietud y ya estoy pensando a ver cómo puedo reestructurar y por lo menos una tarea menos para el próximo grupo que curse la materia, a ver si puedo reducir, estoy pensando reducir en el tema 1, sinceramente, en vez de 3, hacer 2 tareas para tomando la inquietud de ustedes, ya que lo han manifestado. Entonces esa es la intención de esta encuesta, que saber yo realmente cómo funciona el curso y proponer o modificar las cosas que ustedes no hayan andado bien. Así que por eso me pongo en pesada y les insisto en que la llenen. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, hoy hay algunos de sus compañeros, no sé si están presentes o no, que adeudan alguna tarea o alguna tarea no han llegado a 60 y les he mandado en general mensajes y he puesto en el foro de avisos generales quienes debían alguna tarea. Entonces, con plazo hasta hoy para que la corrijan y la acomoden. Recuerden que tanto para la certificación como para tener acceso a la integrativa debe estar todo terminado, tanto las tareas como los parciales. Entonces yo voy a esperarlo a sus compañeros hasta esta noche y mañana, en la mañana, voy a estar publicando una lista definitiva de todos aquellos que tienen posibilidades de la integrativa. La voy a poner en la pestaña, pienso que lo más adecuado es en la pestaña de evaluaciones, ahí donde hemos venido teniendo todas las listas de resultados. Bueno, les voy a poner una lista, entonces revisen por cualquier cosa. Yo me puedo equivocar, puedo haber bajado mal un archivo del aula y haber confeccionado mal la lista, entonces revisen. Yo siempre en todas las listas he puesto el estado hasta ese momento, no únicamente el resultado. Si ustedes supongo que lo han visto, ven que está hasta que pasa el día de hoy, pero toda la historia del curso desde que empezamos a cursar. Entonces, revisen que ustedes estén bien, que no les falte nada, que sean las notas correspondientes de cada uno de ustedes, porque ya estamos en última instancia. Y sobre todo los que tienen posibilidades de integrativa, que realmente están incluidos en la lista y que estén bien. Porque va a estar bloqueado el acceso de la integrativa a aquel que no esté en la lista. Después, por otro lado, por supuesto, para la certificación va a ser
tengo que esperar para hacer una lista de todos aquellos que tengan certificación a pasar en la integrativa del día viernes. Pero el tema tareas, para aquellos que deben, la fecha es hoy. No olviden eso. Eso como lo que nos queda del curso. Y recuerden que la integrativa, la extraordinaria es un parcial como los que hemos venido rindiendo, exactamente igual. Y la integrativa es también similar, pero va a tener un poquito de cada tema. O sea, va a tener algo de lo que fue el parcial 1, algo de lo que ha sido el 2 y algo de lo que ha sido el 3. Es integrativa, integra todo el curso. No al nivel de rigurosidad ni temas, por ejemplo, como los últimos que hemos visto, que yo les dije, estos temas son temas que se evalúan en examen, como puede ser un sistema de ecuaciones diferenciales. Son temas o ejercicios que son de examen, pues son largos, etc. No, por supuesto que en esas cosas se respetan, es igual que los parciales. Candela, ¿cuánto tiempo tenemos para la integrativa? Y a ver, no recuerdo cuánto lo programé, dame un segundo, si son 2 horas o 2 horas y media. Dame un segundo, que estoy entrando al curso, a la programación, y ya les contesto eso. Un segundito. A ver, ¿cuánto le puse? Porque lo he hecho hace mucho y no me acuerdo, sinceramente. A ver. ¿Qué tiempo le he dado? Le he dado 2 horas y media. Tienen un poquito más de tiempo que lo común de un parcial, porque, bueno, tienen algo más que rendir. La integrativa. ¿Con cuánto se aprueba la otra pregunta? Si ustedes se acuerdan, no sé si lo han leído, por ahí les recomiendo que lo lean, en la pestaña, ¿cómo es que se llama? En la pestaña general del curso están las condiciones. Lo primero que están todas las condiciones de cursado y de acceso a la integrativa como la certificación. La integrativa, como todos los parciales, se aprueba en 60. Pero si ustedes quieren conocer bien todos los detalles y todo, ahí tienen un archivito. Hasta está mencionado en ese archivito cómo va a ser la nota final que yo voy a pasar al examen. Porque recuerden que la integrativa, ustedes la prueban, tienen no únicamente la certificación, sino también la materia aprobada. Pero al no ser un sistema promocional, si uno lo admite, que yo pase directamente nota, yo paso la certificación de todos ustedes, la boleta, y ustedes en la primera mesa disponible se inscriben y yo les paso directamente la nota. No tienen necesidad ni estar presentes a los que han aprobado la integrativa. Eso sí, yo sé todavía y soy consciente por la situación que vivimos que hay algunos de ustedes que no han tenido acceso a la mesa de álgebra, que el año pasado prácticamente fueron muy pocas las mesas que evaluaron, entonces no tienen álgebra todavía aprobado, que es un requisito, una correlativa fuerte de cálculo 2, cálculo 1 y cálculo 2. Entonces, aquellos que están en esa situación, les pido por favor que rindan cuanto antes álgebra e inmediatamente aprueben álgebra en la mesa siguiente, se inscriban para cálculo 2. Me avisen, por favor, si no es porque en estos turnos de julio a agosto, yo voy a estar atenta y voy a estar con lista en mano de los de integrativa para pasarles directamente la nota. Pero si se prorroga un poco más la mesa,
Los voy a esperar hasta fin de año. Si no, la nota de la integrativa cae y tendrán que rendir un examen común. No puedo guardar eternamente la nota. Pero que me avisen, y así nos salimos de esta mesa para yo tener a mano hasta la lista y pasarles directamente la nota. La nota de la materia, ¿cómo va a ser? Por eso les decía de ese archivo. La nota final va a tener un 20% componente de un promedio de las tareas, por eso era importante también que las tareas las hicieran bien y las presentaran bien, un 30% del promedio de los parciales, ahí ya tienen un 50%, y el otro 50% lo aporta la integrativa. De esa fórmula sale la nota final del curso. De todas formas, aquel que no apruebe la integrativa no pierde la boleta, quédense tranquilos. Esta integrativa es como una opción más de ir terminando el semestre y tener la materia aprobada y olvidarse de cálculo 2 y tener todos los turnos de exámenes disponibles para lo que ustedes quieran preparar. Pero aquel que por X motivo, en general, aquel que ha venido cursando bien, ha hecho todas las tareas, ha aprobado todos los parciales, aprueba la integrativa, porque es un poco de lo mismo. Pero supongamos un caso que no apruebe la integrativa, quédese tranquilo. Tienen, o sea, la boleta la tienen, o tienen todas las condiciones de la boleta, no la pierden. Y ocuparán una mesa de examen común para rendir la materia. ¿Está bien? Esto es simplemente una oportunidad más. Creo que no les tengo que decir más nada respecto a esto. Cualquier duda, de todas formas, seguimos en contacto. Todos estos días usen el foro, usen los mensajes para sacarse las dudas. Y aquellos que tengan certificación, que tengan que rendir la materia, yo sigo a disposición para todas las consultas que necesiten. El aula, pasado este periodo de julio, yo tengo que, por pedido del CIET, que es el Sistema de Educación a Distancia de la universidad, que maneja este campus, tengo que archivar el aula para que me activen un aula para el próximo año. Yo voy a tratar de archivarla lo más tarde posible para que ustedes tengan acceso. Pero una vez que se archive el aula, no van a tener acceso a la misma. ¿Cómo vamos a hacer las consultas? Las consultas, terminado este periodo, yo voy a usar mi sala personal, que ustedes tienen el link, para cualquier consulta que tengamos que hacer sincrónica. Cuando necesiten consulta, yo sigo manteniendo mi día de consulta y horario, pero cualquier consulta o cuando quieran para examen o lo que necesiten, ustedes disponen de mi mail, se comunican con el mail y ahí tratamos de coordinar si es necesaria una consulta sincrónica, de abrir la sala o, bueno, por el mail si nos podemos manejar todas las respuestas que quieran. O algún día, chicos, no les digo presencial porque no sé qué va a pasar. Vaya a saber cómo nos desenvolvemos de aquí en más o el próximo año. Todo esto sigue siendo una incertidumbre. Así que esa es, como primera medida, todo más o menos el panorama de aquí en más. Ustedes saben que lo que necesiten se pueden comunicar conmigo por esos medios. ¿Cuántos ejercicios van a ir a la integrativa? En la integrativa está fijado un ejercicio de la unidad 1, 2 ejercicios de integrales, porque integrales hay muchos temas, entonces con 2 ejercicios de integrales
y 2 ejercicios de ecuaciones diferenciales, porque, bueno, también tenemos una disparidad entre ecuaciones diferenciales de primer orden y ecuaciones de orden n. Entonces, van a ir 5 en total ejercicios y preguntas de teoría, que son, si mal no me acuerdo, como les digo, tengo un pésimo memoria, pero lo he configurado de esa forma, que son con 2 preguntas teóricas de cada tema, si mal no recuerdo. Profe, Eso sería, una pregunta. sí. ¿La interactiva se rinde igual que los parciales por el mismo...? Exacto. Yo les voy a abrir una pestaña que dice integrativa, que ya está, por eso les digo, está oculta en este momento, pero ya hace mucho que la programé, por eso no me acuerdo. Tengo que ir haciendo las cosas con tiempo, pues si no, no dan. Pero en el mismo, abajo, como venimos, parcial 1, parcial 2, bueno, terminados los parciales, están las extraordinarias y la integrativa. Entonces ingresan a la pestaña exactamente igual, o sea, el mecanismo no cambia. ¿Está bien? Para que se queden tranquilos. Y las de teoría serían, no sé si estoy preguntando de más, pero serían como múltiple opción, así como hemos venido viendo. Sí. O sea, la metodología y la forma no cambia. Solamente que, como les digo, es un poquito de cada tema. Estoy tratando de ver dónde lo he puesto, pero si mal no me acuerdo, les puse, claro, son dos preguntas. Nosotros le llamamos preguntas cerradas, pues pueden ser múltiple opción, verdadero o falso, ustedes han visto, de correlación, cualquiera de esas formas que no tienen que subir ningún tipo de archivo ni hacer nada, solamente marcar ustedes. Perfecto. Bueno, gracias. Esas son 2 de cada unidad, o sea, 2 de la unidad 1, 2 de la unidad 2, que es integrales, y 2 de ecuaciones diferenciales. Y después, un ejercicio de la unidad 1, 2 ejercicios de integrales y 2 ejercicios de ecuaciones diferenciales. Esa es la composición de la integrativa. ¿Está bien? ¿Alguna duda más respecto a esto? Si no, ya vamos a dudas o a trabajar en el tema, digamos, que dijimos que íbamos a repasar hoy, que era integrales. Si ustedes quieren, si ya han visto algo, han repasado algo en la unidad 1, ¿tienen alguna duda de la unidad 1? Dado que ayer fue día feriado y no hicimos la consulta, a mí se me había escapado el feriado de ayer. O sea, hasta último momento la verdad que no lo tenía en cuenta, pero si hay alguna duda de la unidad 1, empecemos un poquito ordenados. Pregunten de la unidad 1 y vemos la unidad 2. A ver, Julio, ¿qué duda tenés? Mientras que habla escribe Julio, yo voy a ir buscando abrir un PowerPoint para que me sea fácil. Sí, seguramente yo explico mejor escribiendo siempre, así que tener... Todo aquel que por ahí es mucho más rápido y todo, sí pueden abrir micrófono y preguntar, el que tenga la posibilidad, para que no estemos esperando el chat para responder. A ver, estoy esperando a Julio que escriba cuál es la duda de la unidad 1.
Si hay alguna otra duda, por favor vayan diciéndola. Eran un ejercicio del parcial 1. Pedía encontrar la recta tangente a la superficie en los planos bien. A ver, vamos a ir, como siempre yo voy a buscar compartir mi pantalla para explicarte eso. Ahí viene. Bueno, mira, Julio, ¿qué tenemos? Si yo tengo, fíjate, la superficie, me llama la atención esa superficie porque veo que es un plano. Entonces, encontrar la recta tangente a un plano como que no es muy lógica. ¿Estás seguro que esa es la superficie? ¿O nos falta por ahí un cuadrado? A ver. No suponemos que los ejercicios de ese tipo eran de superficies distintas de un plano. A ver, que sea, me llama la atención que sea un plano. A ver, dame un segundo que voy a buscar entre esos ejercicios, porque yo en general resuelvo todos los ejercicios, no dejo un ejercicio, no pongo un ejercicio sin haberlo resuelto. Y bien, Julio, sí. Bueno, mira, de todas formas se puede hacer. No hay problema. Vos me decís que es a ver, la función es 2x más 3y menos y. ¿Qué pasa con esto? Es encontrar la recta tangente. Si yo tuviera una superficie en el espacio cualquiera, pongamos yo a una curva cualquiera, yo en un punto del espacio no tengo recta tangente. Lo que tengo es un plano tangente. Pero me está diciendo encontrar la recta tangente de la superficie en los planos x igual a 2 e igual a 2. ¿Qué me está diciendo? Que si yo tengo una superficie, yo tengo que encontrar sí la recta tangente contenida en el plano x igual a 2. Estoy tratando de hacer dibujos, supongamos que este es el plano, en este caso el plano igual, estoy dibujando un plano igual, menos, supongamos que sea ese el menos 1, cuando a la superficie la corta y supongamos que generó esta curva. Entonces, en esta curva, gamma, que está contenida en el plano y igual a una constante, sí, al punto que está sobre esa curva y dentro de ese plano, sí le puedo sacar una recta tangente. Es el concepto de derivada de una función. Entonces, acordate que la derivada y la derivada parcial nos dice que es la pendiente de la recta tangente a la curva intersección de una superficie con un plano. Es el concepto geométrico de derivada.
¿Está claro, Julio, cuál es el concepto teórico que yo aplico para ese ejercicio? Bueno, entonces, si yo tengo esto, que mi función es 2x más 3y, y quiero la recta tangente en el punto, no sé, en un punto, si supongamos, si vamos a hacer en el plano x igual 2, el punto tiene que ser 2, porque todos los puntos tienen coordenada 2 y algo más. Y entonces, lo primero que voy a hacer es encontrar esta curva, perdón. Para eso tengo que intersectar la función que yo tengo con el plano. De esa intersección, ¿qué me queda? Me queda z igual, si yo reemplazo, va a ser 4 más 3y menos 4. Fíjate cómo es esta función. Es en una variable. La z es una función solamente de y. Es esta curva gamma. Una curva que está contenida en un plano y tiene solamente una variación, en este caso, bueno, no corresponde al dibujo, yo he estado con un y, estoy haciendo con un x, tiene variación solamente en y. Entonces ya estoy en una función de una variable. Sacar la recta tangente es el concepto de derivada, entonces derivo esta. ¿Cuánto me va a quedar? Va a ser 3 en este caso. Es lo mismo si yo escribo z de i, pero es exactamente lo mismo, pero estoy derivando en una variable. ¿Y dónde está? Fíjate que esta curva está contenida en el plano ZI. Entonces la recta tangente tiene que estar en ese mismo plano. ¿Para qué me sirve eso? Para saber las variables. Va a ser z menos z0 igual a la pendiente de i menos i0, la forma de la curva, de la recta, perdón, tangente, donde el z0 es el punto, que no sé qué punto te han dado como dato, pero si es, supongamos, el plano i menos 1, será el punto 2 menos 1. Entonces, yo reemplazo este punto ahí y voy a sacar el z0 correspondiente para tener, porque si es el 2, supongamos menos 1, está pésimamente mal dibujado, pero ahí va a estar la altura del z0 y va a ser 4 menos 3 menos 4, z0 es menos 3. Entonces tengo el z0, me queda z menos más 3 igual a m, que aquí lo saqué, 3 de i menos más 1 va a ser en este caso. Y ahí tengo la recta tangente. Y si lo quiero en el otro plano, y tengo que empezar en el otro plano, tengo que hacer mi z igual a 2x más 3y menos 4, y era i igual a menos 1, y hago el mismo proceso, pero la recta me va a quedar en el plano, me va a quedar en el plano zx. ¿Está bien, Julio? En la guía práctica de la unidad 1 hay un ejercicio, no me acuerdo el número, pero hay un ejercicio de este tipo. Disculpad la duda mía en un principio porque, bueno, es como que muy elemental o muy redundante, más que elemental, no es la palabra elemental, disculpen, sería encontrar la recta tangente siendo esto un plano. Yo sé que la recta tangente a un plano va a estar contenido en el mismo.
No, Julio, perdón por nada, está bien. No lo entendiste, es posible y es uno de los ejercicios que está en el banco de ejercicio, puede volverte a tocar, así que es totalmente válido que te saque la duda. Los ejercicios 11 y 17 son de recta tangente, profe. Perfecto. Entonces son seguramente de este estilo. Cuidado y no confundan recta tangente, que la recta es a una curva, con plano tangente, que es este garabato primero que yo he dibujado, que es un plano tangente directamente a la superficie. No tienen que hacer este proceso de encontrar la curva. Encontrar la curva si estamos buscando la recta tangente. Si estoy buscando el plano, no, uso la fórmula del plano tangente con las derivadas parciales directamente. ¿Ven la diferencia? Bueno. ¿Alguna otra pregunta del tema 1? Profe, ¿me escucha? Sí, sí. Buen día. Yo tengo Hola, una consulta de un ejercicio que me tocó en el parcial 1. Sí. Tenía apartado A, B y C y yo tenía mal el C y no entendía la corrección. Se lo dejé en el foro de consultas de la unidad 3, si lo puede ver, porque A ver, no... sí, dame un segundo. Sí. Voy a sacar esto. Y para ir al foro de consulta de la unidad. De la unidad 3, sí me confundí. Consultas de la unidad 3. A ver. Duda del ejercicio parcial 1. A ver, que no lo había visto realmente. Suponga que una cierta región del espacio el potencial eléctrico está dado. Determine la razón de cambio. Bueno, la razón de cambio en la dirección del vector IJ. Primero, razón de cambio, derivada. Sí. Significa, en la dirección del vector, derivada direccional. Primero, cuidado, esto es un vector, no un versor. Recuerden que la fórmula lleva versor, entonces tienen que normalizarlo. ¿En qué dirección cambia B con mayor rapidez? Esto es propiedad de derivada direccional. Sí. La dirección y sentido en que la derivada direccional es máxima es en la misma dirección que el gradiente de la función. Entonces, el gradiente ya lo calculaste arriba, porque lo necesitas para la derivada direccional. Entonces, la respuesta siguiente es decir, en la dirección del gradiente, y el gradiente ya lo tenés, ya tenés esa dirección. Y la C, ¿cuál es la razón máxima de cambio? ¿Cuál es la derivada máximo? El máximo valor, pues estamos diciendo razón de cambio es derivada, la razón máxima de cambio es el valor máximo, es la otra propiedad de la derivada direccional que te dice que es máxima en la dirección y sentido del gradiente y su valor máximo es la norma del gradiente. Entonces, al gradiente le tenés que sacar la norma y tenés el valor máximo. ¿Está claro? Sí, sí. Pero ¿me podría indicar? Ahí subí también adjunta la corrección. No entendí si la notación estaba mal o... A ver, razón máxima de cambio en P. No, es que vos has puesto como razón máxima de cambio, fíjate que has puesto el vector B, que no sé si es el gradiente, en este momento, supongo, a ver, supongo que es el gradiente de la función, por los valores, sobre la norma, no, y la razón de cambio máximo, y estás diciendo derivada direccional, o D, no sé, ¿qué es lo que es D? Sí, es derivada. Bueno, derivada, gradiente sobre la norma. Y fíjate o sea que lo que hay que hacer es directamente sacar la norma al gradiente. Claro, por eso te he puesto signos de pregunta, porque no entiendo qué es lo que has hecho. Fíjate, tenés derivada.
gradiente sobre su norma por gradiente por nuevamente esto. No entiendo qué es lo que tenés abajo. Tenés el gradiente por el gradiente dividido en su norma. No corresponde ni siquiera a la definición de derivada direccional. Bien. ¿Me entendés? A ver, Sí, entiendo. a ver si voy yo a esto otro para escribir. La derivada direccional de la función es el gradiente de la función por el vector. ¿Estamos? Si yo quiero la dirección, es directamente igual a la dirección del gradiente. O sea que puedo decir el gradiente. Esto es el versor nada más. Esto es un versor. Entonces, en ese ejercicio, el vector B es I más J. Si yo a ese B le saco la norma, es la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es raíz de 2. Entonces, el verso, vamos a decir, lo vamos a llamar así, el versor dirección, para no confundirlo. Entonces, el versor dirección es B sobre la norma de B. Entonces, es I sobre raíz de 2 más J sobre raíz de 2. Entonces, si yo tengo el gradiente de la función, que no me acuerdo a ver cuál era la función, denme, a ver cómo hago, voy a tener que mantener esto para ver lo otro, a ver dónde estaba. Era 5x cuadrado menos 3xy más xy. Entonces, a ver si yo no me olvido, que ya estoy vieja. La función... Ay, no puedo escribir aquí. La función es 3x... 5x cuadrado. 5x cuadrado, 3 por 3 y menos 3xy. Me quedo. Menos, sí. Que ya mi memoria no funciona. 5x cuadrado menos 3xy Más xy. más, ¿cómo? Más xy. Menos 3xy más xy nuevamente. Sí, así. Bien. Entonces, la f de x es 10x menos 3y más y. Estos dos los puedo juntar si quiero. Entonces aquí en definitiva va a ser 10x menos 2y y la f de y va a ser menos 3x más x, o sea, menos 2x. Entonces, el gradiente de la función es 10x menos 2y en y menos, porque es directamente 2x en j. Entonces, el gradiente de la función en el punto, que no sé cuál es el punto pedido, es un cierto vector. Entonces, la derivada direccional de la función es ese gradiente en el punto, no sé qué punto es el dado, es para no volver atrás, por el versor dirección. Ahí obtengo un número, o sea, por este versor. Después, el máximo valor es directamente la norma del gradiente de la función en el punto. Entonces, en ese caso, ya reemplazado en el punto, tengo que hacer el gradiente dividido en su norma. ¿Está bien?
Ese sería el ejercicio completo. Bien, profe. Lo que pasa es que acá en esto ves que acá tenés una mezcla que has hecho el gradiente, Claro. supongo 22i menos 6j es el gradiente, y nuevamente multiplicado por el gradiente sobre su norma. No, si es para hacer la derivada direccional, va acá el vector dirección sobre su norma. ¿Ves? Sí, sí. Y después pones como C directamente el valor de este producto de estos dos vectores que los dividió en su norma, no sé dónde sale este valor, pero como Bien. que hay una mezcla entre las cosas. Bien, claro. ¿Sí? Sí, buenísimo, profe, muchas gracias. No, de nada. Bueno, volvamos por aquí. ¿Algo más, chicos, de esto? ¿O vamos ya a la unidad 2? Bueno, no veo que nadie esté escribiendo nada. Supongo que vamos a la unidad 2. Bien. Bueno, como primera medida de la unidad 2, ¿sí? Decime. Bueno, el problema que yo tengo con integrales es sobre el teorema de la divergencia y el teorema de Stokes. El teorema de Gauss y el teorema de Stokes. Sí. Bien, ya vamos a llegar al... Sí, ya vamos a llegar porque la verdad no sé cómo se diferencian uno del otro. Bueno, mira, la primera, bueno, vamos al tema ya que estamos ahí. Déjame, yo había abierto un PowerPoint respecto a los teoremas. A ver dónde los tengo. Tiene que estar al final. El teorema de Stokes. Mirá, el teorema de Stokes es claro en este aspecto. Vincula una integral curvilínea sobre una curva, que es un borde de la superficie. Para tener una curva, tenés que tener un borde. Si no, no tengo curva. Entonces, tiene que ser, primero, una superficie que tenga, como lo dice acá, a ver, vamos a una superficie con vector normal unitario dirigido al exterior, esas son las condiciones, cuyo contorno es una curva, ¿ves? Tiene un borde, está abierta, no puede ser un volumen cerrada. Lo dice el enunciado. Y lo que está pidiendo es calcular el flujo, fíjate en esta integral, es la definición de flujo, es, como definición, la integral doble de f por n diferencial s. ¿Y qué tengo acá? N diferencial s lo tengo, pero como vector tengo un rotor. Esto es el rotor de B. Entonces, esto es el flujo del rotor. Esa es la característica para distinguir Stokes. Cuando a vos te piden calcular el flujo del rotor, ahí podés pensar. Por ejemplo, en la recuperación del parcial 2 hay un ejercicio que todavía no lo puedo resolver, que no sé si es por Stokes o por Gauss. Yo decidí en el momento del parcial aplicar Stokes, pero me parece que es por Gauss. Decía el ejercicio, da un campo vectorial, calcula el flujo, es una superficie. Si dice flujo de una superficie... Claro, el flujo lo calcula el teorema de la divergencia y también te lo calcula el teorema de Stokes. Ambos. No, a ver. Vamos por partes. Primero,
estás diciendo cosas mezcladas. Flujo de una superficie no puede ser. El flujo es respecto de un vector que representa la velocidad de un fluido. Entonces, flujo habla solamente del teorema de la divergencia. Te lo estoy mostrando. El teorema de Stokes habla de flujo del rotor de un vector. No habla de flujo solo. ¿Está claro? Entonces, la manera de identificar en el enunciado, si me dice flujo de rotor, listo, Stokes. Si no me dice de rotor, simplemente Gauss. Exacto, es lo que te estoy diciendo. Si buenísimo. esto, la palabra en el enunciado, por eso te lo dije hace un ratito, la palabra, y es bueno, para vos y para todos, no es que te lo estoy diciendo a vos nada más, es la clave. Si yo leo flujo del rotor de B, de F, de lo que sea, como se llame el vector, pero esto, yo leo esto, entonces puedo pensar que es esto. Si no, no. Y entonces, una vez que yo identifiqué esa palabra, flujo del rotor, pienso que puede ser Stokes. ¿Qué tengo que hacer? Comprobar esto, que S sea abierta, que tenga un contorno. Esto es importante. ¿Por qué? Porque lo que yo calculo... Perdón, no entendí esa última parte de lo de abierta. Yo cuando identifico que puedo estar relacionado con esto, flujo del rotor. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, hasta ahí sí. Entonces, para estar segura que puedo aplicar Stokes, tengo que controlar esto, que yo la superficie que tenga esté abierta, tenga un contorno. Por ejemplo, si yo tengo un paraboloide, que el paraboloide esté abierto, o sea, si yo tengo este contorno, no que esté tapado, que no que sea un volumen cerrado, o sea, que diga el paraboloide, que si lo vamos a hacer el más común, z igual a x cuadrado, hasta o con los z menores que 1. O sea, no que la superficie sea esto y el z igual a 1. ¿Esto qué significa? Esto es un plano que la estaría tapando. ¿Me entendés? Entonces, esto no, tiene que estar abierta. Tiene que tener borde. Que es lo que dice, cuyo contorno es una curva, cuyo borde es una curva. ¿Por qué? Porque lo bueno del teorema es que si tengo esa condición, en vez de calcular todo esto, que es larguísimo, porque yo primero tengo que calcular el rotor, tengo que saber la normal, armar el diferencial S, hacer los productos correspondientes, calculo directamente esto. Pero si no tengo borde, no puedo calcular la integral curvilínea, que es sobre una curva, sobre un borde, ¿me entendés? Sí, creo que capté la idea. Entonces, en el ejercicio del parcial circunvalatorio, era por teorema de Gauss, supongo. Exacto. Si te hablaba de flujo Sí, solo. hablaba de flujo, pero no decía nada de rotor. Y bueno, entonces podés pensar en Gauss. O sea, vamos a concretar para todos un ejercicio que diga, calcule el flujo del rotor, pienso en Stokes. Para poder aplicar Stokes tengo que comprobar otra cosa, lo que acabamos de decir, que sea una superficie abierta, que tenga borde, que tenga la curva C. Entonces, ¿qué es lo que hago? Calculo la integral curvilínea, calculo esto, aplico. Por eso necesito la curva. ¿Estamos? Si es Gauss, miren la diferencia. Gauss no habla, esto es flujo. Flujo
como definición, nada más, aquí no hay metido un rotor. ¿Ven la diferencia entre los dos? Me estoy yendo al revés. Acá miren, no es F por N por diferencial S, está el rotor. En cambio, acá es F por N, es flujo. Y lo que uso para calcular es esto. Esto es una integral triple, es un volumen como integral triple. Entonces, un volumen cerrado. Ahora sí necesito que esté cerrado, tapado, porque tengo que tener límite de Z, límite de X y límite de Y. Y esto es lo que calculo. Esas son las dos cosas. Entonces, si hablo de flujo solo, como ese ejercicio que me estás diciendo, y pienso que puede ser Gauss, pienso, para tener la seguridad que puedo aplicar Gauss, tengo que fijarme que esté cerrado, que si es el mismo paraboloide que hablábamos, que tenga una tapita puesta. ¿Está claro? Está claro. Bueno, en este caso no era un paraboloide, era un cilindro que tenía la tapa con el plano Z igual a 9. Pero no decía nada de restringirlo con el plano XY. Bajaba infinitamente hacia abajo. No creo. No creo que no haya estado o que diga el cilindro positivo o algo así tan abierto. No creo, sinceramente. Tendría que mirar el ejercicio, pero me llama la atención que estuviera tan... Lo tengo acá a mano, libre. si quieres se lo dicto. A ver, decime cuál es. Yo lo voy buscando en el banco de preguntas. Claro, creo que la primera pregunta del parcial recuperatorio. Sí, a vos te puede haber tocado como primera, pero puede ser dentro del banco, puede ser cualquiera. Acordate que salen aleatoriamente. Decime cómo es la pregunta. Bueno, el campo es F igual a XY en dirección Y más YZ en dirección J más X por Z en dirección K. Pero el enunciado, por lo que me estás diciendo del cilindro... El enunciado dice, sí, calcule el flujo, dice, no dice más nada. Me da el campo y me da la superficie. Y bueno, ¿y qué superficie? ¿Cómo te da la superficie? Y es Z igual a X cuadrado más Y cuadrado igual a 9 con Z igual a 9. Y no dice nada más. Bueno, en general, cuando trabajamos así, lo has visto en los ejercicios de la práctica, estamos enganchando desde el plano, siempre trabajamos en el lado positivo, no lo consideramos como un cilindro infinito, partimos del cero hacia arriba, salvo que estemos calculando, qué sé yo, un área lateral o algo que se especifique que es entre tal cosa y tal cosa, pero en general siempre es entre de cero hacia arriba. No, en ningún momento, fíjate que no hay ningún ejercicio ni en la práctica, y los ejercicios son similares a lo de la práctica. No hay ninguno que diga que pasa el cilindro hacia la parte negativa, en un cilindro paradito vertical. Entonces, no lo encuentro. Hay 100 y pico de ejercicios en el banco, todavía no llego a ese. No lo encuentro, por eso no lo puedo leer al que me decís. Estoy de buscarlo y no... Bueno, es del parcial, es de recuperatorio. Sí, pero es un banco de preguntas aleatorio que está en el sistema. Está dentro de un banco de preguntas, te tocan en forma aleatoria. Por eso lo estoy buscando dentro del banco de preguntas específicamente y no doy con él para dejarte tranquilo de que, a ver y quedarme yo tranquila de que esté bien el enunciado del ejercicio. No doy con él, pero
siempre, si z igual a 9, te está diciendo la etapa superior. Tiene que estar de 0 a 9, se considera siempre. Sí, con z igual a 9, sí. Claro. Y un cilindro vertical, sí. Un cilindro vertical, escúchame, no es la superficie z igual a x cuadrado más y cuadrado. Sí, es ese mismo. Entonces no es un cilindro, es un paraboloide. Arrancan, por supuesto, en el XY. Igual a 9, z igual a x cuadrado más y Sí, cuadrado. pero la superficie que dice el ejercicio, aquí lo encontré al ejercicio, el ejercicio no es un cilindro, es z, entonces ahí está mi primera equivocación, ¿no? x más y cuadrado. Esto es un paraboloide. Por eso está el z igual a 9. El claro. paraboloide arranca en 0 y está tapado en 9. Pero es un paraboloide, no es un cilindro. Claro, entonces sí es por Gauss. Me llamaba tanto la atención de que no decía, ¿cómo un cilindro infinito? ¿Cómo no he puesto digamos, el límite? Pero no, eso no es un cilindro, es un paraboloide. ¿Estamos? Estamos, sí. Bueno, Por perfecto. Gauss, está por Gauss, bien, sí. Sí, es por Gauss porque está cerrado. Claro, en stock, yo me confundía al graficarlo y pensé, no me dice nada de que esté acostado con el plano XY, entonces esto es abierto, entonces es stock, y planteé stock y no era. Bueno. Así que tuve una confusión muy grande con ese punto. Sí, empezaste de confundirte, o sea, tenés dos confusiones. La superficie, que no es un cilindro, por eso te han faltado datos, te han faltado porque es un paraboloide, y después el equivocar lo que es flujo y flujo de un rotor. A ver, bueno, chicos, porque alguna duda puntual así, ya llevamos 1 hora, y la idea era hacer un repaso general de esto, pero esta misma PowerPoint que yo estoy mostrando, bueno, es parte, estamos hablando de integrales, es parte o es la base. Hay un video que está en la pestaña ahí de integrales que es un resumen de todo el tema. Esta es la base de ese video. Es un video largo, son como 20 minutos por ahí del video, pero está todo un poco un resumen. Yo por eso lo he abierto para ayudarme, digamos, en las cosas que tuviéramos que ver, pero básicamente les puede ayudar para guiarlo en los conceptos, valga la redundancia, básicos de la unidad. Recuerden que integrales está dividida en 3 grandes grupos: las múltiples, que son dobles y triples; las curvilíneas, donde tengo que tener mucho cuidado si lo aplico a un campo vectorial o a un campo escalar; en las de superficie, donde tengo muchos conceptos físicos metidos, como el flujo, la divergencia, el rotor, y el cálculo de superficie. Bueno, Ángel, ya lo vemos. Decime cuál ejercicio en particular y lo vemos. Entonces, para redondear, y estos 3 grandes grupos de integrales que tienen sus particularidades se vinculan con teoremas, que son 3: el teorema de Stokes, el teorema de Gauss y el teorema de Green. Vinculan estos grupos de integrales. Pero recuerden que adentro de las curvilíneas tengo otro temita importante, que es la vinculación entre este campo vectorial y el campo escalar. Dentro de todo esto, que es cuando yo engancho la vinculación entre estos dos, que es el tema de función potencial, y el primero y segundo teorema,
que me vinculan estas cosas. Entonces, aparte de los teoremas que vinculan los grandes grupos, le llamemos así, tengo adentro de curvilíneas los teoremas que me vinculan estos dos campos. Eso básicamente como esquema global del tema. Aquí yo vinculo múltiples y curvilíneas con Green. Estas dos cosas lo vinculo con potencial. Después, curvilíneas y superficie lo vinculo con Stokes. Y Gauss me vincula, bueno, me va a quedar medio rayoneado, pero estas dos vincula Gauss. A ver, Ángel, x cuadrado más y cuadrado igual a 4z, x cuadrado más y cuadrado igual a 8y, cilindro, y z igual 0. Ese era el ejercicio y tenías que calcular el volumen del sólido limitado por el paraboloide. A ver, me voy a salir de aquí para buscar el otro PowerPoint. Entonces tengo paraboloide, que es, bueno, 4z igual a x cuadrado más y cuadrado, y tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 8y, cilindro, y z igual 0. Bueno, primero, completemos esto. Esto va a ser x cuadrado más y cuadrado menos 8y más, esto es 2 por 4, entonces más 16 menos 16 igual a 0. Esto me queda x cuadrado más y menos o más 4 al cuadrado igual a 16. Ese es el cilindro. Entonces, tengo un cilindro desplazado en el eje Y. Vamos a dibujarlo en la parte positiva para no tener problemas. Es un cilindro que está desplazado en el eje Y. Así. Supongamos que ese es el cilindro. Va para arriba. Un paraboloide, que este 4z quiere decir que me lo va abriendo más, pero es un paraboloide que estaría por acá, qué sé yo. Entonces, y el Z0, que es esta base de acá, del cilindro. Entonces el volumen es el que quedaría ahí. Eso sería, estamos, entonces, superiormente, bueno, si yo pudiera dibujar bien, más o menos lo ves, Ángela, ¿cuál sería el volumen? Bueno, entonces tengo que plantear la integral triple diferencial z, diferencial x, diferencial y. Ya estoy viendo que voy a hacer un cambio de coordenadas. O sea, voy a usar coordenadas cilíndricas, que es x rho coseno de tita, y igual a rho seno de tita, y z igual a z. Entonces eso me va a quedar rho diferencial z, diferencial rho, diferencial tita. Está bien, Ángel. Vamos, ya que estamos, lo completemos. Entonces veamos. ¿Cómo voy en Z? En Z entro por el piso, por el Z0, o sea que en Z voy del plano
A y salgo por donde este borde, este corte, es parte del paraboloide. Entonces entro en el plano 0 y salgo en el paraboloide que x cuadrado más y cuadrado es rho cuadrado sobre 4 para despejar el z. Entonces voy rho cuadrado 4. Y acá ahora me queda abajo el rho, está entre 0 y el borde circunferencia que se formó. Esta circunferencia es la misma ecuación que el cilindro, es parte, digamos, del cilindro. Entonces, rho cuadrado igual a 8 rho seno de tita. Estoy reemplazando ahí. Es rho igual a 8. Después simplificar seno de tita. Entonces, entre 0 y 8 seno de tita. Y tita, y empieza acá, y el rho, y se va moviendo así. Entonces no da a lo sumo este ángulo de movimiento. Entonces, entre 0 y pi. Y ahí estaría. Ángel, ¿está? Bien. Bueno, entonces vuelvo al otro PowerPoint, a este que estábamos por aquí. Bueno, integrales múltiples. Dos cosas a tener en cuenta. Yo puedo calcular volumen con una integral doble, siempre y cuando en el medio tenga la función, perdón. Entonces puedo calcular un volumen con integrales dobles, pero tengo que tener la función en el medio. Si la función vale 1 y tengo simplemente, digamos, peladita, sin nada, la integral doble es un área plana. ¿Por qué este de volumen es importante? Porque es el concepto teórico. Yo cuando defino una integral doble, llego a la fórmula, parto del concepto de volumen. No sé si lo tengo. No, no está acá, pero parto del concepto de volumen. Así que cuidado con esto. La integral doble me permite, desde su definición, un cálculo de volumen, pero tiene que ser así. Y si la función vale 1, es un cálculo de área, que es lo que más común o más fácil. Después, yo esas áreas, ¿cómo calculo? Y entrando en un sentido, tengo la que es la integral interior. Los límites son variables porque es la curva de borde y la otra curva de salida. Y los límites externos son valores constantes porque son los puntos más alejados, o sea, más a la izquierda y más a la derecha. Y puedo cambiar los límites, pero cambian los diferenciales, pero cambian los límites. Cuidado con eso. Cuando puedo hacerlo directamente recto, no necesito cambio de variables. Si hago cambio de variables, me aparece un factor de proporcionalidad que es el jacobiano, que es este que está acá en el medio, que no me lo puedo olvidar. Es de una integral común, voy a llegar a una, aquí estaría calculando un volumen, pero la x y la y de la función la tengo que poner en las nuevas variables y me aparece un factor nuevo. Ya no tengo diferencial x, diferencial y, tengo el jacobiano, diferencial
U, B en forma genérica. Este es el cambio de variables, que es equiparado el X y en Y con esto otro, donde está metido el jacobiano. Bueno, las coordenadas tengo dos tipos, polares, que ahí está el diferencial de área con el jacobiano, y polares generalizadas, que es para las elipses. Son de esta forma. Lo otro es para circunferencia. Bueno, ahí hay un ejemplo. Integrales triples pasa exactamente lo mismo, pero siempre y en general el límite interno es el z si está paradito, nuestra función, y va entre el borde inferior, eso no hay que equivocarse, y la tapa que tenga. Cuidado con eso. Dibujen, aunque sea un garabato, sea algo, pero dibujen para darse cuenta. Las coordenadas son las cilíndricas, las esféricas solo para esferas solitas. Porque se complican, no usen coordenadas esféricas si no tienen solamente una esfera sola. Bueno, esos son ejemplos. Integral curvilínea. Ahora ya me olvidé de volúmenes y de regiones. Curva, una sola dimensión. Entonces necesito parametrizar. Y puedo tener el integrando desde un campo vectorial o un campo escalar. Y el dominio es una curva. Ténganlo en cuenta. Con integrales de campos vectoriales calculo el trabajo. Y esta es la forma. Si yo tengo una curva cerrada, ya me fijo, Candela. Tengo una circunferencia. Tengo una circulación, perdón. Bueno, a ver. Terminemos con integrales de línea y ya voy a tu pregunta. Integrales de línea de campos escalares es calcular la longitud de la curva, o sea, qué tan larga es esa curva, y la fórmula es esta. Hay un campo escalar, no un campo vectorial como tenía recién. Cuidado con eso. Y ahora aparece la norma del R', del vector tangente parametrizado por diferencial t. Es la longitud de la curva. Cuidado con eso. Bueno, eso es todo en lo que sería la base de integrales curvilíneas. La interpretación física puede ser el trabajo o la circulación, y en el campo escalar, la masa o la longitud de un alambre. Esto ya... tenemos, bueno, pero antes de eso voy a ir al ejercicio que, Candela, tengo que ir al, foro de la unidad 2. La verdad se tienen que haber olvidado, yo no me he dado cuenta de mirar, o sea, no he mirado los foros sinceramente ayer, y supongo que Nicolás se ha olvidado también de fijarse. A ver. Hola, profe. Sí, decime. Es el ejercicio que ahí pregunté del parcial, ese último. A ver. Ahí Quería saber si estaba bien resuelta, más que nada. Determinar el área lateral de la porción del paraboloide. Es un paraboloide que está acostadito, limitada por X y Y. Bien. Tengo un paraboloide acostado. Entonces, para el área lateral voy a calcular la normal, que va a ser el gradiente de la superficie sobre su norma, 2x menos 2x en y, más 1 en j, menos 2z sobre esto. La normal está bien. Si el paraboloide está acostado, me conviene el coseno de NI porque lo voy a proyectar sobre el plano XZ. Bien. Hasta aquí venimos bien. Entonces, el diferencial S es esto.
el área lateral me queda así. El cambio de coordenadas que voy a usar es XZ. Que bueno, que lo has hecho, pero acá es Z. ¿Lo estás viendo? Ah, bien, sí, ahí me confundí. Bueno, tenés X y tenés Z. Entonces, Claro, y estás trabajando en el plano XZ. Entonces, acá no es Y, sino es Z, que lo has reemplazado bien. Al Z lo has reemplazado por rho seno cuadrado, acá en la escritura. ¿Está bien? bien, bien. Sí, sí. Bien. Y te va a quedar, si cuando yo lo proyecto tengo el plano igual 4, lo voy a reemplazar, me va a quedar, lo voy a reemplazar acá, me va a quedar radio 2. Bien. Y acá doy toda la vuelta, voy entre 0 y 2pi. Es el paraboloide completo, o no, está en el limitado por Claro. claro, sí, está en el limitado por x0 y 0 y y4. Está en el, ¿cómo es que se llama? Es un pedacito, está bien, es una porción. Ahí está, no me salía la palabra. Está bien, entre 0 y pi. Sí, está bien. Después, a ver, acá te queda 4rho cuadrado, esto es una integral inmediata, necesito 8 acá, 8, bien, me va a quedar esto a la 3 medio, bien, está perfecto. Bueno, muchas gracias, profe. No, de nada, disculpa, no lo había visto, no me he dado cuenta de mirar los foros esta mañana antes. No, no hay problema, está bien. Bueno. ¿Continuamos con esto o tienen alguna duda particular que quieran? Como les decía, esto es un video que está hecho largo, porque traté de poner todo un resumen, todo este resumen. Así que tiene como 20 minutos, pero ahí tienen un resumen que les puede venir bien ahora para ir paso a paso viendo todo lo que es lo básico de integrales. Lo que yo les decía, dentro de integrales curvilíneas hago la relación con el primero y el segundo teorema, entre campos escalares y campos vectoriales. Tengo un campo vectorial continuo que admite derivadas parciales primeras, una curva regular, y llego a que va a existir un campo escalar que es el denominado función potencial, que vincula al campo vectorial. ¿Por qué tengo estas condiciones? Derivadas parciales primeras que admite. Porque acuérdense que en realidad lo que estoy vinculando es esto. El gradiente del escalar es el campo vectorial. Entonces, el campo vectorial está formado por derivadas de esta función escalar. Por eso, derivadas parciales primeras continuas. Bueno, esta es la vinculación más importante. Es la forma de relacionar un campo vectorial con un campo escalar. Y también, si ustedes se dan cuenta, este es el cálculo del gradiente. En el tema 1 nosotros tenemos un campo escalar. Cuidado con este X, me estoy dando cuenta. Este X significa vector, pero punto vectorial. Cuidado, quizás mala mía en haber escrito esa nomenclatura ahí. Esto es el punto. Esto tendría que haberlo, en vez de escrito así, haberlo escrito como X, Y, Z o XY. Un punto. Pero en el tema 1 encontramos esto. Desde un campo escalar, yo le saco el gradiente y digo que el gradiente es un vector. Aquí volvemos a tener relación el campo vectorial. Yo sé que si tengo el campo vectorial calculo esto y llego al escalar.
¿Por qué? Y sí, ¿qué hicimos en el primer tema? En el primer tema hicimos la relación de un campo escalar, armamos un vector derivando en el tema 1, el gradiente, son las derivadas de un campo escalar. Entonces ahora tengo un campo vectorial que si yo lo integro, vuelvo para atrás, voy a encontrar el campo escalar de donde salió. Estoy haciendo el camino inverso. Bueno, el segundo teorema me da las condiciones que yo, teniendo la relación entre el campo escalar y el campo vectorial, calculo mucho más sencillo una integral curvilínea como la diferencia entre los dos extremos con los campos escalares. Ya, campo escalar que estoy hablando se llama función potencial. Acuérdense de eso. Bueno, ¿qué me está diciendo? Que si se cumple esta condición, que el campo vectorial es el gradiente de un escalar, es un campo conservativo, le empezamos a meter las palabritas físicas, la integral es independiente de la trayectoria. No me importa esta curva C, solamente me importa el punto final y el punto inicial. Bueno, ¿y cómo encuentro ese phi? Con el teorema de la función potencial, que es este, que es lo que tengo que saber. No la demostración, sino cómo lo encuentro. Ahí había algo importante. Primero, para saber si hay función potencial, tengo que probar esto. Y después aplicar la fórmula. Bueno, entonces, esto es como un resumen. Yo tengo un campo vectorial, un campo escalar. El primer teorema me da la relación entre ellos. Entonces, yo puedo calcular una integral curvilínea como los extremos. Esto es el segundo teorema fundamental. ¿Y esa cómo se llama? Función potencial. Y las características de esos campos, esto es importante, el rotor es cero, entonces se dice que es irrotacional. El trabajo es independiente del camino y, por supuesto, en una trayectoria cerrada vale cero. Después, integrales de superficie. Si el campo escalar es 1, estoy calculando el área, la cáscara, digamos, del volumen. Y el dominio de integración es un diferencial de superficie, con los diferenciales. Eso es más o menos todo el esquema del tema. Todo lo que tienen que saber. Bueno, ahí lo van a poder ver, ahí hay ejemplos resueltos. Las definiciones importantes, el gradiente, la divergencia, el rotor. Como definición, que son vectores, escalares y vector. Estoy yendo rápido por el tiempo. Flujo, definición de flujo. También tienen algunos videos individuales para que se apoyen, lo mismo que con la divergencia. Me ha faltado llegar a hacer un video del rotor. Y luego están los teoremas de Green, que vincula doble con curvilínea, área plana, cerrada. La curva tiene que encerrar toda el área. Y los otros dos teoremas que ya discutimos, el de Gauss y Stokes. Eso es un paneo de todo el tema. No sé si hay alguna otra pregunta que necesiten en este momento. Si no, como les digo, chicos, apóyense un poco en este video, que la intención es esa, a pesar de ser largo, que tengan un resumen completo de la unidad. Y bueno, yo me comprometo de ahora en más sí estar pendiente de los foros y de los mensajes para sacarle todas las dudas. Y si necesitan alguna consulta especial antes del viernes, podemos establecer el jueves
al mediodía o en la tarde a última hora alguna consulta sincrónica si la necesitan. Bueno, veo que estamos, no se olviden por favor de la encuesta, los voy a torturar, pero me interesa tenerla. Listo, chicos, entonces, Profe, estemos en contacto. Sí, decime. creo, o sea, yo la encuesta la quise contestar ahora, bueno, me había colgado, disculpe. Y bueno, cuando intenté, no me, o sea, me aparece como inhabilitada. La encuesta no está disponible, me parece. Ah, ya me fijo, dame un segundo, que qué ¿Sí? raro, eso lo tengo, capaz que le he toqueteado yo mal y tengo que... Está en la pestaña general, ¿no? Se las he puesto creo el link por un mensaje, ahí estoy entrando yo, pero está, a ver, la configuración no está cerrada. A ver. Si no, pase si quiere el enlace o el link aquí y la contesto. A ver, ya te lo No, ¿esa es la encuesta? Sí. Ah, sí, yo ya le he contestado, pensé que había otra, ¿no? No, no, es esta. Ah, perfecto, no, esa sí ya la contesté. Bien. Disculpe, No, es muchas esa gracias. la encuesta general. La otra que tiene que estar cerrada es la que yo hice, pero dentro del aula, para que Claro, cuando eso. fuéramos a repasar los temas de la unidad 1 la semana pasada, que como Claro, la esos encuesta temas estaban social. tan lejos, traté de un poco recordar los temas que se pusieran en tema, nada más. Ah, bueno, perfecto, entonces. Listo, profe. Nos Bueno, vemos. listo. Entonces estamos en contacto por el foro o por mensajes y me avisan si necesitan alguna otra consulta sincrónica. Que tengan buen día y mucha suerte para el viernes y estén tranquilos, que es lo mismo.